amor sincero. Dios te salve María, tu amor sincero. Dios te salve María, tu amor sincero. Tu amor sincero, que vale ser la madre de los cielos, que vale ser la madre de los cielos. Y al cantarte, Señora, tengo la suerte que sea mi pastora, mi abogada en la hora de nuestra muerte. ¡Viva la vida de Cristo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Santa Paloma! ¡Viva! ¡Viva la reina de las marismas! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito de vino! ¡Viva! ¡Viva la patrona del monte! ¡Viva! ¡Que viva la madre de Dios! ¡Viva! ¿Qué tal están? Saludos cordiales. Abrimos a esta hora y desde Candelería una nueva ventana de información cofrade en nuestra ciudad y lo hacemos presentando primeramente al invitado que nos va a acompañar durante toda la jornada. Él es Juan Carlos Torrejón Belsa, hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Piedad y María Santísima de las Lágrimas. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, José Manuel. Muchísimas gracias por abrirnos nuevamente la Casa de Hermandad para Candelería, para hablar de hermandades y cofradías. Y en el programa de hoy vamos a arrancar desde varios puntos relacionados, por supuesto, con la Hermandad de Piedad, con esa futura restauración que se le piensa hacer al crucificado, con esa, yo diría, ese entusiasmo que veo en la Hermandad alrededor del Señor de la Humillación, que también vamos a hablar de él, de las posibilidades de cambio en cuanto a lo que en sí es el día de salida, que como todos los que siguen nuestro programa pues saben que de momento está saliendo en Vía Crucis, pero bueno, lo dejamos en el aire, que sea Juan Carlos el que nos adelante alguna de estas cosas. Vamos a hablar también del contencioso, digamos, que existe en estos momentos entre la permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías y la Hermandad de la Veracruz, que todos sabemos, desde el año 2024. Después hablaremos también, vamos a hablar de la festividad del Corpus que se celebraba antes de ayer y del que también podemos hablar de ese tema y de otros relacionados. No quiero avanzar el programa sin mandar un fuerte abrazo fraternal a nuestros amigos Soledad Díaz y Lorenzo Gutenberger y a sus respectivas familias por las pérdidas de sus respectivas madres, Soledad y Concha. Que el Señor las tenga en su gloria y ayude a la familia a vivir su ausencia. Dedicaremos también, no podemos olvidarlo, Juan Carlos, un espacio especial pues a la Virgen de las Lágrimas, que hay otro entusiasmo dentro de la hermandad con ese posible y futuro paso de palio que se quedó en un primer momento estancado. Se hizo algo importante, lo que pasa que después se ha pensado en otro tipo de paso de palio para la Virgen, pues también hablaremos, por supuesto, y hablaremos de la delegación de patrimonio del diocesano, que también está muy pendiente de todas las restauraciones que se van haciendo en nuestra ciudad. O sea que yo creo que el abanico está perfectamente abierto y ya pues lo que nos queda pues escuchar a Juan Carlos que nos vaya hablando de todas estas cosas. Así que empezamos por la imagen del crucificado. Yo creo que tenemos en Cádiz, y digo tenemos, aunque es de la hermandad, pero todos los que nos sentimos cofrades y creyentes, pues tenemos uno de los mejores crucificados que hay en nuestra ciudad y que procesiona en la tarde-noche del martes santo. Así que, primeramente, ¿qué necesita el Señor de la Piedad para reponer todas aquellas necesidades que tenga en todos los aspectos normales de una posible restauración? Y háblanos un poco del Señor, porque tal vez es uno de los crucificados más mejores que tenemos en nuestra ciudad, pero a la vez el de los más desconocidos. No sé, ¿a ti qué te parece? Yo creo que he abierto, ya yo te he dado cuerda. Pues, bueno, El Señor de la Piedad, una obra genovesa hecha por un genovés, por Francesco María Mayo, en 1754.
y como dice, bueno, pues quizás sea una de esas imágenes más desconocidas de nuestra Semana Santa, teniendo un valor artístico increíble, pero bueno, no es de los que se le presta mayor atención. Además es un crucificado también de un estilo distinto al resto que tenemos, muy distinto al Cristo de la Buena Muerte, al Cristo de la Cruz. Hablo de los crucificados antiguos, ¿no? Está fechada la autoría 1754. Porque quiero yo recordar que salió en un aniversario especial. Correcto, se celebró el 250 aniversario del Señor, que en breve, no sé si coincide en el 2029, ya sería el 275 aniversario de la imagen. Y bueno, la imagen estructuralmente no tiene ningún problema porque hace 40 años, 41 va a hacer ahora, fue restaurado por el profesor José Miguel Sánchez Peña, que sí le intervino estructuralmente. El Cristo ahí tenía algunos problemas en los ensambles de los brazos y José Miguel hizo un maravilloso trabajo y dejó la imagen muy bien. De hecho, 40 años después, estructuralmente la imagen no tiene ningún problema. Lo que sí es cierto que tiene mucha suciedad del polvo que acumula de los años, ciertas pérdidas mediante la policromía de esa suciedad. El Cristo nuestro además tiene la particularidad que las llagas que tiene, su autor las hizo con una especie de pergamino y bueno, esos filos de ese pergamino, bueno, por el uso ya está deteriorado. Bueno, es una intervención profunda en el sentido de la limpieza, pero estructuralmente no tiene ningún problema. ¿Os ha dado ya, digamos, carta el patrimonio diocesano para acometer las labores de restauración? Sí, de hecho el cabildo que se tuvo con los hermanos, si no recuerdo mal, creo que fue en octubre o noviembre del pasado año, en el mes de enero o febrero, más bien febrero creo, recibimos la autorización de la Delegación de Patrimonio del Obispado, pero estamos pendientes de la autorización de la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Porque la imagen de nuestro crucificado, al ser una imagen de la antigüedad que antes decíamos, pues está inscrito en un registro de bienes muebles de la Junta de Andalucía. Entonces debemos de pasar el filtro a través de Cultura. Ya hemos presentado el expediente correspondiente y estamos pendientes de esa autorización. Tiene su parte positiva, como es lógico, su parte negativa, entre comillas, también, porque es bueno que se le vaya haciendo un seguimiento a todas estas imágenes que son de primer orden, que no se nos enfaden las que no lo son, porque cada una es como es. Vamos, de hecho, en nuestro caso, la Virgen de las Lágrimas, que la restauramos el año pasado, no pasó el filtro de la Junta de Andalucía porque es una imagen del siglo XX. Entonces no era necesario ese filtro, que con el crucificado pues sí es necesario. Hay quien se lo pregunta, pero hasta aquí el hermano mayor y él nos va a contestar, por supuesto, sobre esta pregunta de las que se hacen eco algunos cofrades, ¿no? Esta restauración tiene que ver con la lluvia que sorprendió a la hermandad nada más salir en la tarde del martes santo. Sabemos lo que va a decir, pero lo escuchamos. No. Es que además hace referencia a lo que he dicho antes. El cabildo de la restauración del Señor se hizo en octubre o noviembre del año pasado, y ya tenía prevista la restauración del Señor. De hecho, además, que los restauradores Pilar Morillo y Álvaro Domínguez, que serán los que lo intervengan, el domingo de Resurrección o el lunes de Pascua, no recuerdo qué día fue, vinieron a ver la imagen y me tranquilizaron. Dice, la imagen del Señor no tiene, más allá de lo que ya presentaba en nuestro informe inicial de restauración. O sea que... Pues dicho esto en la primera parte de nuestro programa, si te parece vamos a ver al Señor de la Piedad, pero lo vamos a ver no en la procesión, porque después tenemos una sorpresa más adelante, sino lo vamos a ver en su altar de culto en la semana de Pasión, porque es de las últimas hermandades que celebra, me corrige si no, efectivamente, que celebra los cultos en el altar mayor de la iglesia de Santiago, junto a la imagen de la Virgen de las Lágrimas y San Juan, quiero recordar que efectivamente. Pues nos vamos hasta Santiago con la Hermandad de Piedad.
nuevamente a la Casa de Hermandad de la Hermandad, nunca mejor dicho, de la Piedad y de la Virgen de las Lágrimas. Hemos dejado a un lado ya los cultos del Señor de la Piedad y nos vamos a adentrar ahora en otro de los proyectos importantes que tiene la Hermandad y que está en torno al Señor de la Humillación, que, como hemos dicho anteriormente, hace un Vía Crucis todas las Cuaresmas, y que recientemente se ha creado una comisión en relación al futuro de la imagen dentro del contexto de la cofradía, su agregación al título de la hermandad y primeramente conseguir que el Cristo pues salga en la procesión del sábado de Pasión, y quién sabe si más adelante a lo mejor pues podría salir o bien un día de la Semana Santa que pensara la hermandad, o bien agregada a los pasos del Santísimo Cristo de la Piedad y en el Palio de las Lágrimas. Es un pequeño puzzle que quiero que nos ayude a buscar esas pocas piezas que hay, pues, para que se vean felizmente. Pues de momento el Señor de la Humillación es una imagen que la cofradía lleva rindiéndole culto pues 90 años, ya vamos para el siglo. ¿Siempre ha estado, alguna pregunta, siempre ha estado en la iglesia de Santiago o ha tenido varias ubicaciones? De la documentación que nosotros tenemos de esa época que llega a la hermandad, que fue en 1935, es cuando el Señor llega. El Señor llega por un regalo de una familia que al parecer lo tenía en un oratorio particular en su casa. Eso es lo que nosotros, es lo que hemos heredado de nuestros mayores, lo que nos han transmitido, y aunque documentalmente eso no consta en las actas, pero al parecer es así. El Señor no ha tenido un culto antes de esa fecha en otra iglesia. Fue, parecer, de una devoción particular, pasó a ser propiedad de la hermandad, y desde 1935 pues recibe culto. Recibió culto muchos años, culto externo, porque era un segundo paso que procesionaba el Martes Santo con el Señor de la Piedad y la Virgen de las Lágrimas. Creo que fue hasta 1964 o 65 los últimos años que procesionó. Y ya yo lo recuerdo siendo un niño, o sea, yo pienso y lo veo en el paso con dos romanos. Tres. O dos o tres, no tres recuerdo romanos, mucho, haber ido yo, tener yo 3 años, 4 años como mucho. Pues en esa época dejó ya de profesional. Después, posteriormente, es cierto que no tuvo, quedó un poco ahí aletargado su culto. Ya en los años 80, 90 empezó a rendirse otra vez un culto, primero en torno a la festividad de Cristo Rey. El Señor se ponía, recuerdo, en un besamanos especial de la festividad de Cristo Rey, se le realizaba algún tipo de misa especial, y ya posteriormente sí se incluye en los estatutos ese culto y se hace un triduo en Cuaresma y un Vía Crucis. Eso ya está estipulado como culto de la hermandad. Digamos que tiene sus propios cultos, y vamos a hablar un poco también de esa restauración posiblemente que se le haga a la imagen del Señor, que va muy bien en cuanto ha tenido ya alguna que otra restauración, y sobre todo en lo que es la cabeza con el resto del cuerpo. Ahí hay una medida que no, tal vez no sea la correcta. La imagen cuando... Y tiene un aire roldanesco el Cristo. Sí, los entendidos en la materia, yo no soy entendido, pero todas las personas que en algún momento se han acercado y nos han informado sobre la posibilidad de qué mano podía haber hecho la imagen, todos coinciden en que es una imagen realizada por la escuela de Roldán, y muy probablemente por Pedro Roldán. O sea, si uno la mira detenidamente, le ve ciertos rasgos, por ejemplo con el Cristo de la Oración en el huerto de Sevilla. Sí, con la también del Rosario. el Nazareno de la O de Tiene un cierto Triana. Yo creo también. que lo han tocado no demasiado correctamente, a lo mejor a la El hora. Señor ahora mismo conserva de lo que es original suyo la cabeza y las manos. El resto es un cuerpo nuevo, las piernas son nuevas, los pies son nuevos. Eso se restauró en los años 90. El Señor anteriormente lo que tenía era un cuerpo de candelero, una proporción menor al que tiene ahora. El Cristo, por los entendidos que lo han visto últimamente, que nos han asesorado, pues el Cristo está desproporcionado en cuanto a cánones de artístico. Y bueno, la imagen
Además ya tiene cuerpo entero, la dificultad que supone a la hora de vestirlo porque los brazos no son articulados, tiene una zancada quizás mayor de lo que originariamente tenía, porque el Cristo, si se ve, es un Cristo realmente por su propia devoción, o sea, por lo que es el título que tiene, por cómo salía a la calle en su momento, es más bien un Cristo de los que se llaman de tribunal, ¿no? De los que están en pasos de misterios de tribunal, que se dice. Sin embargo, ahora pues no parece ser que tenga esa... ¿Qué es lo que se le va a hacer al Señor y cuál es el futuro del Cristo de la Humillación? De momento la intervención del Señor es algo que no se va a hacer en ni corto ni medio plazo, eso será algo que se proponga más adelante, porque entendemos que es un proyecto que debemos de estudiar bien, porque evidentemente es una intervención a la imagen, que tiene que ser una intervención importante y profunda, que debemos de ir de la mano evidentemente de la Delegación de Patrimonio de nuestra diócesis, que es la que nos tendrá que también asesorar en ese sentido, y bueno, buscar un poco el origen de la hermandad, ¿no? de la imagen, que la imagen vuelva a tener esa impronta que tenía cuando lo mismo. Yo hace poco se publicaba una foto del Señor en otro programa, y bueno, se ve la diferencia de la restauración a como estaba cuando lo conocimos. ¿Lo vamos a ver pronto incluido en el título de la hermandad? La idea de la actual Junta de Gobierno y de la comisión que está trabajando de hecho en ese sentido, casi con total seguridad, una vez pasado el verano, septiembre, octubre no más tardar, pues vamos a proponer evidentemente a los hermanos el incluir ya al Señor como titular de la cofradía, que además lo merece, una imagen que lleva prácticamente un siglo rindiéndosele culto, y creemos que por devoción y por raigambre ya debe de ser titular. Y ese baile de fechas y de sitios, por un lado, la restauración necesaria del Señor, continuar en Vía Crucis hasta que... La idea a corto plazo de la Junta, y es lo que se va a proponer los hermanos, es la inclusión como titular de la hermandad, proponer que ella reciba culto externo más allá del Vía Crucis, o sea, que procesione en Semana Santa, sea el sábado de Pasión. Exactamente, en principio solicitaremos a los hermanos la autorización para que así se recojan los estatutos del culto externo, sea en víspera o sea el martes santo. ¿Con túnica? Con túnica, evidentemente, la hermandad tiene sus túnicas. Nosotros afortunadamente a la hora de plantar la hermandad en la calle pues tenemos toda la infraestructura ya. La idea del sábado santo es porque además sábado de pasión, porque primero el viernes de Dolores se celebra en la iglesia de Santiago los cultos principales del Ecemater, es algo que no podemos interrumpir ni podemos molestar en ese sentido a la congregación porque están en su día, y el que no procesione o la propuesta de que no procesione al principio del martes santo, primero porque entendemos que no tenemos cortejo suficiente para poder abarcar una procesión o un cortejo de 3 pasos. ¿Habría que hacerlo en el paso que tiene actualmente? ¿Se piensa en otro? Bueno, ¿Va a llevar imágenes secundarias? El Señor tiene un paso que le donaron, sí. Un grupo de hermanos que se está preparando y se va a poner en valor y que tiene espacio para que además del Señor pueda ir por ejemplo, algún romano. Sí, la idea de esta Junta, que eso evidentemente irá evolucionando con los años, porque a nosotros además nos queda un año de mandato, no nos queda más. Yo entiendo que el Señor al principio, porque económicamente tampoco se podrá más, tendrá que profesionar solo. De restaurarse, ¿quién lo llevaría? Es que eso todavía no lo hemos planteado, Simone, porque eso yo creo que es algo más a medio y largo plazo. Eso no es algo digamos, en un camino con el Cristo de la Piedad, y este lleva otro camino distinto, claro, con otras fechas, otras necesidades. El proyecto más a corto plazo es su inclusión en los estatutos, su culto externo en la Semana Santa, y a partir de ahí seguiremos trabajando, o entiendo que la hermandad seguirá trabajando en su posible restauración, porque entendemos que es necesaria, en que pueda llevar un misterio con él acompañándolo como iba siempre. Eso ya es cuestión de ir avanzando en el tiempo. Hay que esperar. Sí, que los cofrades somos como el que nos gusta de ¿para cuándo? Pues para ayer. Pero es cierto que ya lo he manifestado públicamente en otros programas y también lo quiero decir en este, la intención de esta Junta de Gobierno y de la Comisión es trabajar al máximo para que en el 2026 el Señor salga a la calle.
que es una fecha muy cercana y muy bonita. ¿Te parece que lo veamos en el Vía Crucis? Perfecto. Por las calles de su feligresía, por decirlo de alguna manera, aunque no es parroquia, pero en las cercanías de la catedral y todo el entramado de callejas pequeñas que rodean a nuestro casco antiguo. Así que disfruten también con el Vía Crucis del Señor de la Humillación. Ave María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Jesús, pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén. Jesús. Continuamos con Juan Carlos Torrejón en la Casa de Hermandad de la Cofradía de la Piedad, y son muchos los temas que hemos dicho que íbamos a tocar, y uno de ellos, como es lógico, era el paso de palio de la Virgen de las Lágrimas, que la vamos a dejar en un momentito, la vamos a dejar porque hay un tema que nos viene dando quebraderos de cabeza a todos los cofrades y sobre todo a los hermanos de la Cofradía de la Veracruz y a los de la Permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías. Lo vamos a contar en un minuto, pero antes de empezar, porque yo sé que Juan Carlos sabe de qué estoy hablando, ¿no crees que este tema se debería de haber zanjado con un apretón de brazos, de manos, antes de meterse en todo el berenjenal que estamos oyendo, escuchando y viendo? Entiendo que te refieres al contencioso Efectivamente. de la... Que hemos tocado en alguna ocasión un poco así, pero después vamos a hablar, si te parece también, de la nueva fecha que hay de la conciliación y demás. Vale, pues sí, entre cofrades siempre, por nuestra condición de católicos, siempre se nos llama a tener ese espíritu de caridad y de perdón y de fraternidad. Esa es la base de todo. Después son circunstancias que evidentemente creo que a la mayoría se nos escapa porque no tenemos toda la información, y entiendo que se ha llegado a ese punto por esa circunstancia. Pero bueno, actualmente creo que se les ha llamado precisamente a las dos partes a una conciliación, a que amistosamente lo hagamos. Lo vamos a contar, si te parece, y después ya avanzamos un poco en esta, mientras que vamos a ir viendo, por cierto, imágenes del Santísimo Cristo de la Veracruz en una salida extraordinaria muy hermosa que tenemos también en nuestro archivo. Lo vamos a contar, como hemos dicho, dentro de un momento, pero nos vamos a poner entonces en situación mientras que vemos al Señor para aquellos hermanos que no llegan a comprender este novelón por capítulo que se inició en la Semana Santa de 2024 por una sanción de la Permanente a la Hermandad de Veracruz por ciertas faltas de respeto a miembros de la Permanente en la iglesia de San Francisco. Tendríamos que retrotraernos hasta la jornada del lunes santo de 2024. Ese día la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Veracruz decide, ante la inclemencia del tiempo, dejar
a la imagen en el interior del templo y sacar a la calle al cuerpo de nazarenos para hacer estación penitenciaria a la catedral, tan solo con el Lignum Crucis, que parece ser que para aquella fecha no estaba integrado en el título de la hermandad. Decisión que no vio con buenos ojos el máximo organismo cofrade, llegando a molestar a la Junta de la Veracruz y posteriormente privarla de la subvención municipal y la parte correspondiente por el alquiler de las sillas y palcos en la carrera oficial, aunque, y esto hay que resaltarlo, el Consejo de Hermandades ya entregó parte del montante al que hacemos alusión. A partir de ese momento todo ha sido dolor y dolor de cabeza. La falta de entendimiento de las partes y la intervención del padre Óscar González de un lado y del obispo por otro ha dejado todo manga por hombro, como se suele decir. Monseñor Zornoza dejaba sin efecto lo que determinó el padre Óscar, quien afirmaba que no cabía sanción a la hermandad al aseverar que se había notificado la sanción fuera de plazo, sanción que ronda los 3.600 euros, pero al ser una falta grave, esta no caducaría hasta dentro de 2 años. Eso es lo que alega el Consejo, y de ahí que se le haya decretado el intento de conciliación por parte del obispo de la diócesis. Se alega entonces que la multa debió notificarse, de alguna manera, a la Hermandad de la Veracruz el 14 de enero y no un mes después. Conciliación que tendría que haberse llevado a efecto, por cierto, el 17 de junio de este año ante el padre Pedro Velo, y que se ha pospuesto al 9, bueno, de momento se ha pospuesto a nueva fecha por motivo de agenda del presidente del Consejo. No debemos olvidar, al parecer, que el propio Consejo abrió expediente sancionador a la hermandad por la falta de respeto e insulto a la permanente, como hemos dicho anteriormente, teniendo en cuenta que el Consejo no tenía capacidad para solucionar y sancionar por el Lignum Crucis, ya que se trataba de incumplimientos de los estatutos de la cofradía. Recordemos que Veracruz celebra Cabildo de Elecciones el próximo 4 de julio y que el acto de conciliación se ha fijado para la fecha del 8 de junio en el Obispado. Bueno, pues verá Juan Carlos que no sé si aspectos jurídicos no los tengo. Yo sé que como abogado que eres, a lo mejor me he confundido en algo o he acertado en este embrollo que a todos nos tiene un poco, que por cierto, hablando con el presidente del Consejo, me dijo hace tan solo unos días que él tan solo se hubiese conformado con que hubiese pedido perdón y que no hubiese ocurrido nada más. O sea, que hay una de las partes al menos quiere que se solucione, no sabemos la otra ciertamente. Pero dicho todo esto, Juan Carlos, ¿tú cómo lo ves como abogado? Bueno, yo no conozco evidentemente la integridad del expediente que se ha tramitado y las resoluciones que se han dictado, tanto por la permanente como por el vicario, y la posterior resolución del señor obispo, pues instando a las partes a esa conciliación para arreglar el asunto. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, el día 8? Pues entiendo que las partes en principio irán con la predisposición de arreglar el tema. Yo, creo que conociendo ambas partes entiendo que irán con ese espíritu. Y además es a lo que lo ha llamado el obispo. Claro. Entiendo. Hay que tener en cuenta que cuando se vaya a producir esa posible conciliación, ya va a haber una nueva junta de gobierno. No, habrá un hermano mayor electo. Que efectivamente... El hermano mayor estará todavía en funciones. Emilio, bienvenido, entiendo. Que imagino también que querrá dejar solucionado este entuerto, sí. A no dejarlo a una nueva junta de gobierno y a un nuevo hermano mayor, que entre otras cosas es gran amigo nuestro y de toda la familia, como es Pablo Castellano Marrero. Yo entiendo que ambas partes pondrán todo su empeño en que así sea y se pueda solucionar esta cuestión en estas próximas semanas. Bueno, pues algo al menos ha visto la luz. Estamos todos esperando lo que vaya a ocurrir en
en esa fecha, pero lógicamente ahora nos vamos a ir a la reina de esta casa, que es la Virgen de las Lágrimas, y ese proyecto tan bonito que tiene la Hermandad de Piedad de hacerle un paso de palio al estilo que quieren sus hermanos, porque el estilo que tiene actualmente quedó a medias, bueno, ni a medias, pero tiene cosas muy bonitas, ¿eh? Los faroles son muy bonitos, las garras son muy bonitas, en fin, hay piezas que no sé cómo enfocan ese paso de palio y qué estilo va a llevar y qué formas y qué... Claro, la idea de proyectar un nuevo palio para nuestra titular, para la Santísima Virgen de las Lágrimas, principalmente parte del hecho de que el paso que tenemos actualmente, que se ha ido construyendo durante todos estos años, por todos los que hemos pasado por distintas juntas de gobierno, desde el año 97, que son muchos, pero el paso no tenía un proyecto único, sino que se ha ido construyendo de manera deslavazada, vamos a con decirlo grandes así. parones. Claro, partimos de unos varales que vienen donados por la Hermandad de la Buena Muerte, que tiene un estilo, los respiraderos pueden ir en consonancia, pero ya empieza a evolucionar, se hacen los faroles que tienen un estilo ya distinto, aunque algo parecido a unos faroles que nosotros tenemos de la Hermandad. Bueno, Que son muy bonitos y están casi que irreconocibles en cuanto a que la gente no lo conoce. Los vemos en conjunto. El paso además llevaba muchísimos años sin avanzar en nada, y entonces entendíamos que había que darle un giro, porque si no esto no iba a avanzar. Nos pusimos en manos de los talleres, que son los que han hecho el boceto, y en ello vamos a trabajar. Bueno, pues cuéntanos un poco por encima cómo sería ese paso de palio, qué colores va a llevar, qué orfebrería, qué... En fin. El paso aparte, el único elemento que se queda del paso que tenemos actualmente, que va a servir para ese futuro proyecto, va a ser las arras del paso de palio. Son las mismas, esas mismas arras se quedan, y a partir de ahí, en ese estilo, es lo que arranca. Nos hemos puesto en manos de la orfebrería Ramos Espinosa, que es la orfebrería con la que hemos trabajado muchísimos años aquí en la Hermandad, que además son amigos nuestros, en cuanto al diseño de la orfebrería, y el taller de Virgen del Carmen de San Fernando, de Manu y José, son los que han bocetado todo el tema del bordado. De momento ya con esos dos cofrades y artesanos que acabas de anunciar, ya el proyecto es maravilloso. La idea parte de hacer un paso de palio, evidentemente al estilo de la Hermandad. ¿De cajón o con...? Tiene un poco de forma, ¿vale? No es un cajón totalmente recto, tiene un poco de forma, un poquito de ondulación. Ondulada, ¿no? El tema de bordado está inspirado principalmente en nuestros bordados antiguos y en todo lo que es la iglesia de Santiago Apóstol, porque en ellos se basaron los artistas a la hora de bocetar los bordados. Y en cuanto a la orfebrería, es muy característico que se ha querido incluir en el paso. El respiradero es un respiradero de malla bordada con un baquetón importante, pero encima, a lo largo de todo el paso, lleva un canasto, como eran los primeros pasos de palio que había en Cádiz. Como por ejemplo en Sevilla hay uno de ellos, Sí, el del Buen Fin, de la Lanzada. Pero en Cádiz, porque además cuando se presenta el proyecto a los hermanos que aprueban... Creo que también, perdona, la Virgen de los Dolores del Nazareno, la primitiva, también estamos hablando de ese mismo. La Soledad de la Veracruz también lo llevaba. Santo Entierro. En la presentación que se hace a los hermanos se expusieron fotos de esos pasos, para que se viera que el paso antiguo de palio de Cádiz llevaba ese canasto. El estilo. Y entonces, bueno, la idea es incluir ese canasto, y luego el manto, que también está diseñado, es un manto más bien corto, como se llamaban antiguamente los mantos los palios. Sin que salga la lengüeta grande. Efectivamente, ese es el diseño que tiene la Hermandad, también muy característico, buscando un poco y luchar contra las inclemencias siempre del tiempo en Cádiz por nuestros vientos, que la imagen no vaya apagada, porque un día de mucho viento la candelería suele ir apagada. Y normalmente ese tipo de pasos llevan menos candelería. Claro, entonces llevaría, en la peana de la Virgen en sí, lleva unos candelabros pequeños de guardabrisas, de 3 brazos si no recuerdo mal, que irían pegadas a ella, que siempre tenía iluminación. Para darle más... Y luego, al comienzo del paso, tendría ese mismo juego de candelabros, y entre unos y otros
irían distintas piñas de candelería. El color, Y candelabros de el cola. color de del terciopelo. Morado. El terciopelo, o sea, el palo iría exteriormente de morado oscuro y dentro sería un color burdeos oscuro. La orfebrería hemos dicho, la orfebrería, perdón, la orfebrería en plata o en dorado. En plata, en En plata. plata, con el resto del conjunto. Exactamente. ¿Cuándo podremos verlo? Bueno, eso sí que es un Esa es la proyecto. pregunta del millón. Eso sí que es un proyecto a largo plazo, pero también es cierto que estamos trabajando y esta Junta de Gobierno la intención que tiene es que antes de marcharse, que ya digo, nos queda un año, por lo menos se empieza a ejecutar ya parte del trabajo. El estreno puede ser 2027, Bueno. 2028, ya depende un poco el ritmo de la hermandad. Que Dios nos dé salud pues para verlo, y no solo verlo inaugurado, sino verlo muchos años también funcionando en las calles procesionando, mejor dicho, en las calles de nuestra ciudad. Esperemos. Vamos a irnos, si te parece, a la actualidad cofrade. Damos una vueltecita porque aunque estamos ya en un periodo que calor más grande estamos pasando, Dios mío de mi alma, como yo digo, pero bueno, la calor a un lado, hablaremos del corpus dentro de un poquito, pero ahora damos una vuelta por la actualidad cofrade.
La Junta de Gobierno de la Pontificia y Nacional Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Amargura ha nombrado al cofrade Juan Antonio Laluz Rodríguez de la Orden Franciscana Seglar como pregonero del 39º Pregón de Alabanza a Nuestra Señora de la Amargura. El pregonero es secretario de la Asociación de Ayuda Humanitaria a Tierra Santa Estrella de Belén, así como presidente de la Real Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario Coronada, patrona de Cádiz, y miembro del Cabildo de Gobierno de la Hermandad de la Santa Caridad. La exaltación se llevará a cabo en el transcurso del Triduo en honor a la Señora en su sede canónica de la parroquia de San Agustín, en la jornada del próximo 12 de septiembre. La Hermandad de Jesús en su prendimiento y María Santísima del Patrocinio ha finalizado el plazo establecido para la presentación de candidaturas de cara al próximo Cabildo General de Elecciones, habiéndose presentado una única encabezada por el cofrade Luis Manuel Rivero Ramos. Rivero fue hermano mayor de la Hermandad de Jesús del Amor, despojado de sus vestiduras en los primeros años fundacionales, anunciando un proyecto continuador a la Junta que deja como hermano mayor Rafael Galeano, quien estará en la lista de Rivero. Nos quedamos con el paso de misterio del prendimiento. Una vez concluido el tiempo de mandato de la Junta de Gobierno de la Cofradía de Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén, y siguiendo la normativa del Estatuto Base de Hermandades, se procederá a celebrar Cabildo de Elecciones el próximo 20 de septiembre. Para ello, se ha confeccionado el censo electoral que podrá ser consultado desde el 23 de junio en la Casa de Hermandad Cita en la calle Dama de Cádiz 3, de lunes a viernes en horario de 19:30 a 20:30, siguiendo el calendario electoral del 7 al 18 de julio, de lunes a viernes en horario de 19:30 a 20:30 horas, será el plazo de presentación de candidaturas. Estas se revisarán y aceptarán si proceden el próximo 19 de agosto. A partir de esta fecha se remitirá la documentación a los hermanos para que se tenga conocimiento de las candidaturas, modalidades de voto y lugar y horario del Cabildo Electoral. Por otra parte, la Hermandad de las Siete Palabras del Santísimo Cristo de la Sed y Nuestra Señora de la Piedad ha recibido el decreto de ratificación emitido por la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías que preside Rafael Guerrero, mediante el cual queda oficialmente nombrado como nuevo hermano mayor de la corporación el hermano Alberto Graña Carvajo. La jura de la nueva Junta de Gobierno tenía lugar días pasados en la sede canónica de la parroquia de Nuestra Señora de la Merced. En otro orden de cosas,
informamos de la restauración de la imagen de nuestro Padre Jesús del Amor despojado de sus vestiduras, después de que ésta ha sido aprobada por los hermanos. En concreto, los trabajos a realizar serán de limpieza y conservación y estarán a cargo del tallista y autor de la citada imagen del Señor, Francisco Romero Zafra. Nos quedamos también con imágenes de Jesús despojado. La Hermandad del Santísimo Cristo de las Aguas celebraba días pasados solemne triduo a Nuestra Señora de la Luz en su sede canónica de la parroquia de Santa Cruz. Las Eucaristías estuvieron a cargo del párroco del citado templo y director espiritual de la Hermandad, Padre Rafael Fernández. El último de los días se llevaba a cabo el 36º pregón a la imagen de la Virgen, que estaba a cargo del hermano de la Archicofradía de La Palma, Juan Jesús López Gámez. Posteriormente se procedía a la entrega del 25 galardón Longinos al cofrade Antonio Fernández Olmedo. Nos quedamos ahora con un fragmento del pregón a la Virgen de la Luz. Pues me habéis brindado la gran suerte de hablar de la luz de Dios. ¿Y qué sería del gaditano sin la luz? ¿Qué sería de Cádiz sin ella? ¿Qué sería del sol si en tus palmas cada día no estuviera? ¿Qué sería de este cielo si en tus dulces manos no se viera? Por callejuelas de oro y sol tendido camina Cádiz, vieja y luminosa. Su alma de sal, su piel de cal hermosa, su canto azul por mares sostenido. Las plazas duermen bajo su cielo herido, la brisa reza y el rumor se posa sobre la arena fina y silenciosa donde la luz del alba ha florecido. Y nace una luz en Cádiz que no hay en el mundo, que nace entre campanas y azoteas, que danza sobre el mármol de cortadas y se disuelve en sal por las callejas. Es una luz que canta entre balcones, que pinta las fachadas con memoria, que acaricia los rostros de los niños y duermen los poetas de su historia. Una luz que escala por sus torres, que baña la ropa en cordeles tendidas, que juega entre las rejas de un lavadero a ser quien recoja la sábana limpia. No es solo luz, es alma que ilumina, es rayo antiguo, dulce y persistente, que al roce del poniente se detiene y besa al mar en la frente. Y el mar, tranquilo, se desvela y comienza a dibujar en sus ondas almas blancas que juegan a alcanzar la ansiada meta. Y hay algunas que se unen y hacen crecer una ola, pues necesitan ver desde su lecho cómo de hermosa renace cada día la ciudad con la luz que la toma. Y ven claridad en sus esquinas, en cada piedra se esconde un resplandor que hace del blanco un fuego que respira y de la sombra un verso de amor. La ciudad se refleja en su presencia como espejo de cielo entretejido y cada luz que tiembla sobre el agua renace Cádiz, libre, eterno, vivo. Libre Cádiz porque se levanta entre un revuelo de alegría que cantan con júbilo los ángeles al ver iluminarse el día. Y en sus voces no hay cadenas, solo el canto que germina en lugares donde el hombre reza con fe y a porfía. Eterno faro de los tiempos, Cádiz ni se rinde ni marchita, guarda siglos en sus ojos y en sus muros la caricia
del levante que la besa con pasión que nunca esquiva. Es eterno su latido, como eterna su sonrisa. Y así despierta Cádiz, vivo por la luz flagrante y poderosa que nace del vientre divino de la criatura más hermosa que a esta vieja catedral llegó para alumbrar desde el campo del sur a San Lorenzo del Puntal. Es tu destello el que despierta a Cádiz desde la bahía y el que despide a esta ciudad en el castillo Santa Catalina. Son tus brazos extendidos como dos firmes. Finalmente, la esclavitud del Santísimo celebra este fin de semana cultos a Jesús sacramentado en su sede canónica de la parroquia de San Antonio, clausurándose los mismos con la procesión de la custodia que recorrerá las calles de la feligresía con su tradicional Corpus Chiquito. No olvidemos que el próximo domingo también se celebra en la catedral la octava del Corpus, con la procesión de Ana de Villa que recorrerá las naves catedralicias. Finalmente, y también el próximo domingo, se recupera el Corpus de la Archicofradía de La Palma, en el que participará la imagen de San José y la Virgen Dolorosa de Gracia y Esperanza. La procesión partirá desde la parroquia, a cuyas puertas se llevarán los dos primeros pasos para recorrer, como decíamos anteriormente, la feligresía, comenzando la procesión a las 8:45 de la mañana. La música llegará de la mano de la banda Ciudad de Cádiz. Bueno, pues estamos ya prácticamente en el último tramo de nuestro programa, aunque nos queda información que difundir y que contaros. No quiero que se me olvide preguntarle a Juan Carlos Torrejón, hermano mayor, como es lógico, de la Cofradía de Piedad, que es la invitada en el programa de hoy, sobre la futura restauración también que se le tiene que hacer a la imagen del San Juan y a la de María Magdalena. Creo que era por motivo del tema del patinado de los cuerpos. No es una restauración como tal, porque las imágenes no tienen ningún problema estructural ni de intervención profunda. Se han quedado como muy opacas, ¿no? Claro, pero es que eso ya se quedaron así en una restauración que creo que sufrieron en la década 2010-2012, creo que se restauraron, y las imágenes ya vinieron sin brillo. De hecho, nuestro común amigo Miguel Ángel Castellano nos lo daba siempre, y es cierto, y la hermandad lo tenía en mente, porque es cierto, no es un acabado que Buiza hiciera en sus imágenes. De hecho, con la restauración de la Virgen de las Lágrimas se ha pronunciado mucho más, porque vemos el acabado que tiene la Virgen y no tiene nada que ver con ese mate que se han quedado las imágenes. Entonces, esa intervención ya se tenía en mente por nuestra parte. Y como además una intervención leve, creo que Laura nos dijo que en una semana estarían perfectamente, una semana de trabajo, que una intervención mínima, estarían las imágenes ya en orden. O sea que las vamos a ver ya. Nosotros vamos a intentar que estén, evidentemente, pero bueno, pasará el oportuno cabildo por los hermanos, que nosotros entendemos que se debe pasar. Y como es una intervención leve, bueno, más allá de que, aparte del patinado, los pequeños roces que tienen el uso de las imágenes, que también están en ese informe, las peanas que siempre sufren por el uso, y algún pequeño... Vamos, que aburriros en la hermandad, no se vaya a aburrir desde luego, porque tenéis trabajo. Estamos intentando, por lo menos, que antes de marcharnos lo dejemos lo más en orden posible todo. Yo creo que lo dejarán y demás, descansarán y después volverán, porque la vida de hermandad es así. Hay que ir renovándose. Por cierto, muy rápidamente, ya porque vamos llegando al final, quería preguntarte por el año jubilar, que está un poco ahí perdido, no se sabe por dónde va. Hemos perdido la oportunidad de ver las tres vírgenes tituladas como Esperanza, la Esperanza del Amor, la Esperanza Cigarrera y Gracia y Esperanza. Gracia y Esperanza, que después vamos a decir dentro de unos instantes, que va a salir a la calle el próximo domingo. No se marchen, porque lo vamos a contar también. Bueno, yo creo que este año jubilar se ha quedado un poco descafeinado, pero no solo en la ciudad nuestra, sino yo creo que en la diócesis en general. Yo creo que
que quizás los únicos que hemos apostado por hacer algo hemos sido los cofrades, porque en otro orden yo no creo que la diócesis haya realizado nada, y evidentemente hay algunos amagos y algunas cosillas, y evidentemente las cofradías somos los que somos, y el culto externo es una parte de nuestra forma de ser, y yo no entiendo esas limitaciones si se está celebrando un año jubilar. O sea, si se está celebrando un año jubilar, lo que hay que hacer es poner toda la carne en el asador lo mejor posible. Claro. ¿Crees que puede ser porque por aquello de que las extraordinarias se han convertido en ordinarias? O sea, estamos teniendo muchas procesiones de todo tipo, pero lógicamente al final del programa, por cierto, tenemos una pequeña sorpresa, pero estamos viendo que se ha frenado todo. Bueno, pues a lo mejor habría que preguntarse si lo que habría que llamar es a los cofrades a celebrar un año jubilar, porque los cofrades somos lo que somos, lo hemos repetido, nosotros celebramos nuestros cultos internos y nuestros cultos externos, es nuestra forma de manifestar nuestra fe. Entonces, habemos hecho o podremos hacer muy buenos tridos, binarios, novena, lo que sea, respecto a ese año jubilar, pero también tenemos nuestra parte de culto externo. Si se nos llama a participar en ese jubileo, ¿nosotros cómo lo podemos hacer? De esa manera, que no tenemos otra manera de manifestarlo. Claro. No se nos puede... nosotros podemos unirnos y participar de otras celebraciones de otras comunidades que también celebren el año jubilar, pero las cofradías somos lo que somos, no se nos puede tildar. Fíjate que una de las esperanzas, o no sé si las dos, hay dos que va a tener cultos extraordinarios en Besamano, en el mes de agosto y demás, pero la tercera, Gracia y Esperanza, se ha colado así por la izquierda, como se suele decir, en ese corpus de la parroquia de La Palma, y va a salir la Virgen con la imagen de San José también. O sea que ahí tenemos ese pequeño enganche, ¿no? Que ha dicho, no se puede por aquí, pero por aquí podemos ir, y sobre todo en hermandad, ¿no? Antes de marcharnos ya, Juan Carlos, ¿qué le falta y qué le sobra a la Semana Santa de Cádiz? Porque preguntarte las preguntas breves, ¿no? Porque te las pregunté la última vez. ¿Qué le falta y qué le sobra? Bueno, sobrarle, desde las cofradías yo creo que no nos sobra nada. Y quizás... falta más empoderamiento de los propios hermanos, a lo mejor. Bueno, eso es lo que nos falta. Asistencia a los cultos. Eso es lo que nos falta, que nuestros hermanos o que los cofrades realmente nos involucremos de verdad en nuestras hermandades, que las vivamos intensamente, que apoyemos a las juntas de gobierno que estén en su momento, que nos hagamos fuertes. Es que realmente no somos conscientes del potencial que las hermandades tienen, porque nosotros mismos no lo buscamos. Hay hermandades que son una referencia, pero hay otras que nos quedamos a lo mejor a medio camino porque no terminan nuestros hermanos de convencer. Yo creo que eso es lo que nos falta. ¿Qué nos sobra? Bueno, pues sobra protagonismo de cierta gente, lo que siempre se dice, ¿no? Pero las hermandades trabajan mucho, sobre todo las juntas de gobierno trabajan mucho. Hay una juventud fuerte en las hermandades, que eso se está notando en el devenir. Vamos cumpliendo años, pero aunque los van cumpliendo ellos, tienen tan poco que pueden presumir, ¿no? Bueno, eso yo creo que son ciclos. Yo pongo, por ejemplo, ahora también la Junta de Gobierno que tiene la Hermandad de las Aguas, una Junta de Gobierno muy joven. Entonces, bueno, son ciclos, los jóvenes se van preparando dentro de su juventud, porque al principio, evidentemente, por sus edades, se están formando, se están buscando su futuro, entonces son un poco inestables en ese sentido porque van y vienen, pero siempre hay un grupito que se queda y en esas manos se quedan las hermandades, ¿no? Juan Carlos, ha sido un placer tenerte nuevamente en Candelería, porque sé que nos sigues, porque sé que también estás siempre dispuesto a todo aquello que le pedimos, no solo en este aspecto de que pueda venir a un programa determinado, sino también el ver el trabajo que vienen realizando, y nada más que hay que pasarse por aquí, por la Casa de Hermandad, para ver a los jóvenes y a los no tan jóvenes pues también trabajando. Así que gracias nuevamente, nos vamos a ver pronto si Dios quiere, y nos vamos a marchar con imágenes de la salida extraordinaria de la Virgen de la Amargura de Sevilla, al cumplirse el 300 aniversario de su llegada a la parroquia de San Juan de la Palma y su visita a las hermanas de Santa Ángela de la Cruz. Así que disfruten, nos vemos pronto, sean felices, y mientras tanto, como siempre os digo, besos y abrazos. Muy buenas tardes.
poquito para adelante. Escuchamos un momento. A los 3 martillos y levantamos a pulso sin correr mucho, ¿vale? Salimos con el pie izquierdo y salimos con el pie izquierdo, ¿vale? Sigue avanzada, a la derecha adelante, a la izquierda atrás. Un poquito más a la izquierda atrás. Venga, vámonos de frente. Izquierda adelante. Un poquito más atrás. Más a la izquierda, por vale, por vámonos a tierra, no tenemos los de los lados están pendientes porque ellos, hasta que no puedan aguantar una nave, ¿vale? Cogemos los laterales, muy despacio. ¿Estamos? ¿Está también? Venga, seguimos bajando hasta la cintura, ¿eh? Hasta nuestra cintura. Pero derecho un poquito más. Hasta la cintura. Más derecho, un poquito más derecho. Hasta nuestra cintura, ¿vale? Vale. ¿Está? Vale. Tenemos aquí el escalón, ¿eh? Tened cuidado. Venga, vámonos de frente muy poquito a poco, ¿eh? Muy despacio. No vayáis a levantar, ¿eh? Aquí no tenemos que estar atrás, ¿eh? Allá. Tranquilo, tranquilo. Despacito. Tranquilidad. Más despacito. Vamos a... de Honduras. Es la palabra que calla ante la injusticia, que carga con la cruz del mundo, que perdona sin ruido, sin estridencia, que mira con ternura incluso a quienes le ofenden,